estamos con la atención puesta en la actualidad, en sus distintos frentes, en lo que podamos abarcar. Para hablar sobre ello, saludamos a nuestra invitada. Fue alcaldesa en San Juan de la Rambla, fue consejera en el Cabildo de Tenerife, fue senadora, fue otras tantas cosas y actualmente es presidenta de Tagoror Norte. Fidela Velázquez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra, Fidela? Bien, bien. Bien, Estamos bien. en la brecha. Sí, en la brecha, Como sí. debe Bien ser. de ánimo. Bien. No bien por el panorama, pero bien de ánimo para afrontarlo. Bueno, pues estando el ánimo bien, ya se tiene casi el 50% de las herramientas necesarias. Lo demás ya se da. Fidela, la verdad es que no sé por dónde empezar. Estoy mirando las portadas, los titulares, la agencia Europa Press, los titulares que está dando sobre esa sesión de control al gobierno que está teniendo en el Congreso. Desde su punto de vista, ¿qué podemos decir de la actualidad política? La verdad que la actualidad política nos echa para detrás a las personas que tenemos vocación política, es decir, las personas que hemos dedicado una parte de nuestra vida a la política, pues nos sentimos profundamente decepcionados, por lo menos en mi caso, de cómo está transcurriendo los foros, en este caso el principal foro, donde debe estar radicada la palabra y la democracia. El espectáculo que nos dan día a día, desde el Parlamento concretamente, aparte de ser intenso, es improductivo. Es decir, es intenso en el mal sentido de la palabra. Es intenso porque es como un campo de batalla, incruento, pero campo de batalla al fin y al cabo, donde no se debaten las ideas, sino donde se ataca al adversario. Yo en toda la democracia no recuerdo una época tan terrible desde el punto de vista de debate improductivo y además con las peores palabras que se pueden emplear hacia un adversario. De hecho, la escalada es tal que se ha terminado por judicializar la vida política. Y es terrible si nos fijamos, por ejemplo, algo que nosotros, que yo hace unos días estoy oyendo, porque me gustaría hasta aprendérmelo de memoria, es la intervención de Pepe Mújica hace nada, ¿no? Donde llama, o sea, él está enfermo, ¿no? Y es como una despedida, ya hizo una política, pero en este caso fue de invitado a un foro político y llama a reintegrar, digamos, la presencia de los que hemos hecho algo con, dice él, una barra de miles de jóvenes que me sustituyan. Esa barra, que es como llaman en Uruguay, en Argentina, a una pandilla, a un grupo de amigos o lo que sea, con eso, dice él, lo primero, que hay que caminar para construir, y habla de que todo hay que sustituirlo por la inteligencia. Lo que hace caminar a los países es el capital humano, la inteligencia. Y viene a llamar a su país a educar y formar a las generaciones que vienen para ni servir ni para que los exploten. Y termina diciendo que para llevar al país al desarrollo hay que contar con esa inteligencia colectiva y que en el futuro el mundo se va a dividir entre el mundo de los desarrollados y los subordinados. Bien, claro, Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, y España de casi 50 millones. Es más complicado. Pero a mí pero me preocupa mucho que
en lugar de estar trabajando para el desarrollo de la inteligencia, estemos centrándonos en el defecto del adversario, incrementándolo, y en ningún caso se habla del desarrollo de la inteligencia. Pero Fidela, ni de la sí. inteligencia ni de nada, porque yo quería ponerle un ejemplo. Esta mañana, siguiendo la sesión de control al gobierno, estaban todos como en un partido de tenis de un lado a otro, cuando se estaban increpando, insultando, echándose en cara cosas propias de partido, cosas propias personalistas de cada uno. Sin embargo, hubo un momento en el que se habló del IVA de los huevos, algo tan tonto como esto, pero que afecta a tantísimas empresas, a tantísimas economías, y cada uno se puso a lo suyo, a escribir, a hablar por teléfono. O sea, las cosas del común de los mortales, parece que les diera igual, le gusta más la fruta, hablando en ironía, que hablar de huevos. Sí, terrible, pero terrible. Yo, que antes era asidua a ver en los miércoles ese debate, porque es la forma de ponerse en situación, ya no lo veo, no lo veo. Yo creo que me afecta hasta la salud, ¿no? No, desde Y luego. entonces, claro, terminaba diciendo música, pidiendo que se hablara con todo el país, con todas las fuerzas políticas del país, y decía no al odio, no a la confrontación. Estamos hablando de una persona que podía perfectamente odiar, porque estuvo muchos años detenido por la dictadura uruguaya. ¿Vale? Y entonces su discurso se eleva, ¿no? Como hizo Mandela en Sudáfrica, se eleva, y entonces solicita a los gobernantes la unidad del país, el diálogo sobre los temas que importan al país. Yo creo que este discurso y alguno de Mandela habría que enmarcarlo y ponérselo en la entrada de los despachos a muchos de nuestros próceres, porque, claro, porque quizá es lo que le falta ahora mismo a España. Personas de Estado, personas que piensen, digo España, pero puedo decir Canarias o puedo decir una comunidad autónoma e incluso ayuntamientos. Personas que piensen en la colectividad, en lo importante de la colectividad para las personas gobernadas. Porque a nadie le interesa, mis vecinos que se levantan a las 6, las 7 de la mañana, algunos antes, para coger carretera e ir para el sur, no creo que le interese lo que me está diciendo Tere, las cuestiones personales de ningún diputado, ningún jefe de fila. No, le interesa, por ejemplo, en Canarias. En Canarias hay dos intereses importantísimos y bien haría el gobierno en centrarse en esas dos cosas. Yo ya, para los grupos políticos que gobiernan, pido muy poquitas cosas, pero que las cumplan. Por ejemplo, en Canarias a mí me preocupan dos cosas importantísimas, o tres. La primera es el salario de las personas. Ahora mismo Canarias tiene el 37% de personas bajo el umbral de la pobreza. Pero es que paro no hay sino un 16%. Eso indica que mucha gente se levanta todos los días a ir a trabajar, pero no sale de pobre. Entre el 16% que están parados, al 37% que están bajo el umbral de la pobreza, 21%. el 21% de personas que trabajan todos los días, pero son pobres, muy pobres. Y eso le tendría que impactar a nuestros gobernantes. Lo primero, para mí, es un gran pacto, no solo de fuerzas políticas, sino también de empresarios, para elevar el salario de los canarios por lo menos a la media nacional, para no ostentar el farolillo rojo. Esa es la primera medida, importante medida. La segunda medida, para mí, es invertir donde no se ha invertido desde hace más de 2 décadas, que es en vivienda pública, que está sangrando ahora mismo a la economía. Yo desde los años 60, Tere, no veía familias compartiendo una vivienda. Y en la calle hay una
una familia viviendo en la calle, en un furgón, en el Parque La Vega, en La Laguna. Pues eso significa, y a lo mejor vete tú a saber si esa familia, alguno de esos miembros trabaja, pero es que no pueden pagar los alquileres a la subida que se ha Exactamente, dado en el fueron último año. desahuciados, sacados de su vivienda por no poder pagar el alquiler. ¿Ves? Pues eso no puede ser. Los poderes públicos tienen que construir vivienda pública. El parque de vivienda pública está, bueno, ya necesita ser reparado y no se han hecho viviendas nuevas. En Santa Cruz yo creo que las últimas viviendas públicas son las dañazas que tienen más de 20 años. Entonces, yo, honradamente, eso es un deber inexcusable de los gobiernos. Y nada de mirar a viviendas vacacionales de particulares y tal. No, no, es un deber suyo. Claro, claro, Suyo. no culpabilizar ¿No? a la vivienda A los privada. particulares, claro, a los particulares. Eso tiene más de política hotelera que de realidad, porque en realidad el cambio de ciclo de la pandemia le puso, digamos, el cascabelillo de alarma a la industria hotelera, porque la gente empieza a tomar decisiones sobre sus destinos y a dónde va a residir en su época de visita a las islas. Fue un cambio y que medio se mantiene. Entonces, segunda medida, construir vivienda pública. Y la tercera medida que se han olvidado durante décadas, también mientras hemos gobernado nosotros, aunque menos. La tercera medida es, forme usted la inteligencia, como decía Pepe Mujica, y eso solo se puede hacer desde un cuidado exquisito a la formación y la educación. Voy a poner un ejemplo. Seguimos ostentando en Canarias el farolillo rojo de los informes PISA. En el informe PISA 22, somos los últimos en matemáticas, somos los penúltimos en lengua, somos, me parece que los últimos también en ciencia, y en un aspecto nuevo que mide PISA, que es pensamiento creativo, también somos de los últimos. Estábamos hace una década al nivel de Andalucía y de Extremadura. ¿Pero qué ha pasado en Extremadura? Que el gobierno regional ha cogido el toro por los cuernos y ahora la inversión en educación supera el 6% del PIB. Cuando en Canarias lo que pide la plataforma 5% es que sea el 5%, que se recoge en la Ley Canaria de Educación y que además no solo se recoge en la Ley Canaria de Educación, sino que nunca se ha alcanzado, es decir, cumplimos nuestra propia ley. Bueno, pues este último curso que pasó, ya nos apartamos del absolutamente, y estamos ya más cerca del 4% que del 5%. Y este curso va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasó en Extremadura? Que Extremadura ya no está con el farolillo rojo. Tiene, entre otras cosas, entre otras inversiones, por haber subido la inversión en educación, tiene 20 profesores más por cada 1.000 alumnos que Canarias. 20 profesores más. Fidela, te hago Claro. una pregunta concreta. ¿Tú crees que personas que tienen que legislar a favor de lo que estás diciendo y que votan mociones y resoluciones sin ni siquiera leérselas, les preocupa la educación de los demás, la comprensión lectora de los demás? Eso es una poca vergüenza, Tere, perdona que te lo diga. Porque el trabajo de un diputado, yo no voy a decir si cobra mucho o cobra poco, pero se le paga para eso. Se le paga para que se lea lo que va a votar. Y se le paga también, cuidado, para si se lo lee y está en contra de lo que su jefe de fila dice que vote, para discutirlo. Para discutirlo, Tere, porque es que de verdad, al final son masas que votan una cosa y a lo mejor quien decide no se ha leído la cosa. Y eso es un fraude a toda la ciudadanía. Cuando salen esas cosas
de que un grupo X vota ahí porque no se ha leído la ponencia Z o lo quiera que sea, Ujú. yo es que me subo por las Pero paredes. por eso pregunto, quien actúa así, con esa irresponsabilidad, ¿le preocupa en algún momento que haya críos y crías en los colegios que tengan problemas? O sea, yo creo que es una parte que ignoran, que recordarán cuando se hace famoso o se hace popular el resultado del informe PISA. Pero de resto es que actúan Efectivamente, como si les diera exactamente igual lo que no tuviera que ver con efectivamente, ellos. claro. Yo no te hablo solo del informe PISA. No, no, Yo en estaría, general. sí, no, pero para ponerte un ejemplo, el informe PISA, digamos, es que pone los datos, ¿no? Negro sobre blanco de los porcentajes en los que estamos situados, ¿vale? Pero no he visto a nadie preocupado por el incremento de casos de TEA, de trastorno del espectro autista, después de la pandemia. Nuestros niños, y algunos de ellos que tienen ahora 5 o 6 años, convivieron con adultos eh, siempre con mascarilla, no le pudieron ver la articulación, no le pudieron ver hablar. Ujú. Muchos de esos niños mm, son autistas, pero en un porcentaje incrementado con respecto a lo que había antes de la pandemia. ¿Tú has oído, Tere, algún responsable de educación preocupado por esta situación? En absoluto. No, es que de verdad uno lee cosas y se te levantan, se te enciende la bombillita y dice, aquí hay un problema. Pero claro, a mí me da que no solo no se leen los informes que tienen que votar, sino que permanecen al margen absolutamente de lo que pasa en la sociedad. Ujú. De lo que tú, por ejemplo, cada día en tu programa vas hablando y denunciando. Pero ¿cómo se puede gobernar de esa manera? Metidos dentro de una campana de cristal. Por eso después solamente hablan de lo de ellos, de lo que les ocupa a ellos, de situaciones que afectan a su señoría. Porque de resto, sinceramente, a mí que a la señora Ayuso le guste la fruta o le deje de gustar, me da exactamente igual. A mí lo que me preocupa es que hay muchísimas viviendas en las que no pueden comer ni una pieza de fruta al día. Y sobre eso no se Efectivamente, dice sí, señor. nada. Efectivamente, efectivamente. La alimentación básica de ese 37% de Canarias, que está bajo el umbral de la pobreza, habría que ver qué comen. Porque yo voy a los supermercados y me fijo en los carros de la compra, Tere. Calorías Las vacías. miro, claro, yo los miro. Y vale que alguna parte del carro de la compra mm, tiene que ver con la forma de la falta de formación alimentaria que tienen a lo mejor las familias, que también es responsabilidad del gobierno. Sí. También esa formación hay que darla en los colegios, a los niños, a las familias que van a buscar los resultados de los estudios de los niños. Pero si yo veo un carro de la compra a principios de mes y no hay fruta, no hay proteína, no hay verdura, Ujú. pues empiezo a cuestionarme si posiblemente que no hay perras para comprar todas esas cosas que son más caras, por ejemplo, que los macarrones, sin Ujú. señalar. Entonces, claro, yo honradamente, Tere, es que veo las prioridades al revés. Debe ser que ya tengo una edad y que no me dejo engañar con cantos de sirena, pero las prioridades de mi país, las prioridades de mi comunidad autónoma, las prioridades de las ciudades de mi comunidad autónoma, aunque hay salvedades en esto, me parece que están invertidas. Me Totalmente, parece que, totalmente, claro, totalmente. Quien esto legisla, legisla sobre aquello que conoce. Si no sale a la efectivamente, calle y no sabe lo que hay en la calle, es imposible que pueda legislar sobre eso. efectivamente, ya te lo digo, que observar. Yo cuando empezaba en la política tuve un maestro, el antiguo alcalde de La Guancha, Pepe Grillo, al que le agradeceré siempre, que nos dio a un grupo de personas que nos iniciábamos en la política,
una clase magistral durante un día y nos sacó a la calle y nos dijo, lo principal no es gobernar, lo principal es ver para gobernar. Y entonces nos enseñó a mirar las calles, a mirar el trabajo de las personas, sus hábitos. Esa observación, no sé por qué, ha desaparecido de los nuevos políticos. Entonces, prioridades al revés, Tere. Así es. Fidel, la seguiremos hablando, muy interesante la conversación, pero llegamos al final de este tiempo para la entrevista. Como siempre, un auténtico placer compartir tiempo de radio contigo. Muchísimas gracias, Tere. Y yo que siento ya a la 10 como un poquito mi casa. Como debe ser. Fidela Velázquez, presidenta de Tauro Norte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós, chao. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.